en sus piernitas, se lo agradecería. Estamos un poquito apretados de sillas para que otros hermanos puedan también sentarse. Si me ayudan en eso, sí, les quedo agradecido para que todos podamos cómodamente estar sentados, sí, y disfrutar no solamente de su presencia, de la presencia del Señor, sino también de su palabra. Amén. Vamos, por favor, al libro del Génesis. Vamos a ver un texto maravilloso en este día, como lo es la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que muchos de ustedes lo han estado esperando de todo su corazón, así como muchos esperaron el Viernes Negro, sí, por las promociones. Hoy creo que muchos están aquí porque han anhelado que hoy se hable del diezmo. ¿Y qué pasó? Nadie puede dar un gloria a Dios, Sí, hoy vamos a hablar como tema el diezmo. Sí, para ello, obviamente, es lo que toca en el estudio y no me lo puedo saltar. Así que vamos a Génesis capítulo número 14. Génesis capítulo 14 es el texto que hoy tenemos que en Dios meditar. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el verso número 20. Génesis, libro del Génesis, capítulo número 14, verso número 17. Amén. ¿Lo tiene? Hasta el verso 20 vamos a leer. Y antes de leer, no suelo decir o hacer esto, pero dígale al que está a su lado, Dios te va a hablar hoy día. ¿Sí? ¿Cuántos quieren escuchar esa voz? Aleluya. Gózate en el nombre del Señor. Verso número 17. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvía, es decir, cuando volvía Abraham de la derrota, de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso número 18. Entonces, léalo por favor. Y le bendijo, es decir, a Abraham, él lo bendijo a Abraham, diciéndole: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Verso 20, todos por favor. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Celestial, en esta noche, te agradezco, mi Dios, de una manera especial, porque yo sé que su palabra no va a retornar vacía. Su palabra, oh Dios, sale de su corazón y ministra, oh Dios, a quienes le escuchan, a quienes tienen el corazón dispuesto para escucharlo. Señor, yo creo que hoy tú vas a hablar a la necesidad también de tus hijos, Señor amado, con respecto a esta ordenanza que a través de los tiempos, Señor amado, se ha mantenido. Suplico, mi Dios, que esta palabra pueda no solamente, mi Dios, darme el conocimiento, sino que pueda dar la transformación a mi ser a fin de ponerla por obra, como este y como cualquier otro texto que siempre estamos dispuestos a estudiarlo, oh Dios. Padre, háblame, toma control en esta noche de este tiempo, de cada hermano, de cada vida, de cada amigo que nos está visitando, para que todos puedan ser, oh Dios, edificados. Te lo suplico pues nuevamente y te le doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a adentrarnos obviamente en un tema un poco contradictorio para los que son un poco también duros de corazón. Pero creo que con quienes
han creído a Dios y le han creído a su palabra, no tendrán ningún tipo, diríamos, de rechazo a la enseñanza de esta noche. Al contrario, sentirán gozo de que Dios les recuerda algo que ellos ya acostumbran a hacer. Cuando se habla de diezmo, es evidente que se habla de un tema, como le mencioné, contradictorio. Hay quienes han situado el diezmo como un ejercicio que se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento. Y en función de aquello se ha dicho de que ya en la actualidad, en el tiempo de la tan llamada o conocida gracia, ya no hay necesidad de diezmar. Esto, vuelvo y repito, está simplemente como un mero decir, porque cuando uno va a la Biblia, la Escritura menciona otra cosa. En ese sentido, mi querido hermano, también sé que, y esto todo lo que le digo o lo menciono lo hago como introducción, también sé que muchos rechazan el aspecto del diezmo, es decir, el de otorgar o dar un diezmo, porque aducen de que quienes lo receptan se lo van a coger ellos. O le van a dar el uso, sí, que no es el destinado o el orientado por lo que la Biblia nos enseña, para qué se sirve o para qué se puede otorgar un diezmo. Mis amados hermanos, hoy vamos a tratar de despejar todas estas dudas y espero en Dios que sea el Señor, no el pastor, el Señor, el que hable a tu corazón y a la larga, al final de la enseñanza, tú puedas establecer si tomas el mandamiento o te mantienes tal cual. Algo es seguro, al que obedece, Dios le bendice. Ahora bien, entremos en el asunto. ¿Qué es el diezmo? Vamos a entrar por esta parte. Si yo he tratado de ver por medio de la Escritura cómo se originó el diezmo o de dónde salió el asunto del diezmo, pero penosamente la Biblia no me da una pauta referencial estrictamente bíblica donde se diga el por qué Dios se pidió o solicitó el diezmo. Y justamente en mi búsqueda he hallado que el tema del diezmo no se gestó en Dios, sino en el corazón del hombre. Esto es curioso decirlo, porque luego lo que el hombre estableció en su corazón, Dios lo llevaría a ser parte de la ley. Es decir, que una costumbre sana, Dios luego lo tomaría como una reglamentación para establecerlo dentro de sus tantos mandamientos, preceptos, diríamos leyes que se le dio más adelante al pueblo. Sí, porque cuando se habla de diezmo, hasta el capítulo 14 del Génesis, y quiero ser cronológico en ese sentido, antes del capítulo 14, los hombres, aparentemente no diezmaban, y digo esto aparentemente porque ya se debía de haber estado haciendo, porque de lo contrario, ¿cómo así o de dónde Abraham ha guardado su diezmo esperando la oportunidad para podérselo dar, en este caso a un sacerdote y rey, porque tenía doble función, llamado Melquisedec? Mi querido hermano, es necesario obviamente primero ir a la Escritura para ver ciertos detalles, ciertos destellos de luz, para ver de qué forma el hombre comienza de su corazón a rendirle a Dios tributo de alabanza por medio de las ofrendas. Y quisiera ir de primera mano, obviamente. Venga conmigo, por favor, ya que tenemos un primer precedente, de una manera voluntaria. En el mismo libro del Génesis, vayamos más atrás, por favor. Vayamos a los primeros capítulos de la Escritura. Si me acompaña al libro del Génesis, en el capítulo 4, vemos, mi querido hermano, la primera acción de dar. Quisiera verlo primero bajo esta marquesina. La primera acción pública dentro del Génesis de darle a Dios algo. Dice en el Génesis capítulo número 4, Génesis capítulo número 4, verso número 3 y 4 también. ¿Lo tiene? Dice la Biblia:
aconteció andando el tiempo, es decir, pasando los años, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, dice allí, ¿lo tiene? ¿A quién se la trajo? Dice que le trajo una ofrenda a Jehová. Y verso 4 seguidamente también nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos, es decir, de los primeros, diríamos, ovejitas paridas, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, sí, y miró Jehová con agrado a Abel, y también, dice la Escritura, miró con agrado, ¿qué cosa? A su ofrenda. Pero verso 5, no miró con agrado a Caín, y tampoco obviamente no miró con agrado a la ofrenda suya. Hasta ahí doy la primera referencia. Mi amado, ¿quién les dijo a estos dos que traigan ofrenda a Dios? ¿Quién les dijo? ¿Quién les ordenó? ¿Qué ley les obligaba a dar ofrenda? Ninguno. No había, de hecho, en aquel entonces, eso ya se ha establecido, no había en aquel entonces todavía ni siquiera la ley. Empecemos por ahí. No había ley en los tiempos de Adán. No había ley en los tiempos de Abel, en los tiempos de Caín, en los tiempos de Abraham. No había ley. No había el Pentateuco, Moisés, que aparecería cientos de años después. Si todavía no había sido el instrumento divino como para poder subir al Sinaí y recibir de la boca del Señor todos los mandamientos, preceptos y ordenanzas que luego serían obviamente otorgadas ¿a quién? A todo ese pueblo que salía de Egipto. No había ley, pero sin haber ley, ojo, sin haber ley, es necesario entender que cuando uno va al mismo libro del Génesis, venga conmigo, por favor. En el capítulo 26, acompáñeme, mi querido hermano. En el libro del Génesis, capítulo número 26, verso número 4 al 5, hay algo que nos sorprende al leerlo en la Escritura. ¿Lo tiene? Libro del Génesis, capítulo 26, verso 4 al 5, dice la Escritura, multiplicaré, Dios dándole la promesa ¿a quién? Al mismo Abraham, multiplicaré, sigo a la descendencia, así de él, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y mire lo que dice el texto, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó, ojo, y guardó mi precepto. Puedes seguirlo leyendo. Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y yo le pregunto, voy de atrás para adelante, ¿qué leyes? ¿Qué estatutos? ¿Qué mandamientos? ¿Y qué preceptos fue los que guardó Abraham? ¿Cuáles? Si ley, mandamientos, preceptos no habían. ¿Cuál? Sí. Los que Dios había puesto en las conciencias de los hombres. Recuerda, y eso ya lo hemos leído, lo hemos trillado ya aquí desde el altar. Las generaciones antes de las leyes dadas se guiaban por una ley implantada en sus conciencias. Como ya lo he solido enseñar en otros tiempos, obviamente de estudio, el hombre se conducía de acuerdo a su estado de conciencia. Es como lo que, siempre lo topo, es como lo que usted hace, si sea de bien o de mal. Cuando usted devuelve un billete que sabe a quién se le cayó, ¿qué le dice su conciencia? ¿Qué le dice cuando usted ve que alguien sale aceleradamente y dejó el celular allí abandonado? Y usted lo coge y corre, pega la corrida, lo alcanza y le dice, disculpe, se le está quedando el celular. ¿Qué le dice su conciencia? ¿Acaso no le dice, dale like? Bien. ¿Cómo regresa luego de haber hecho la buena acción del día? ¿Cómo regresa? Orgulloso. Hay algo internamente que le ha dicho a usted en su corazón que su accionar
ha sido de alguna manera, sí, de buena obra. Y usted se siente cómodo, se siente complacido. De la misma forma, ¿qué pasa cuando usted sabidamente, por no usar otro término, si espera que se vaya, decir, ojalá que no regrese a ver el celular? Y hasta le puede hacer sombra, se para delante del celular. No lo coge por si acaso se vaya a acordar. Y una vez que ya mira a la esquina, dice, celular nuevo, gloria a Dios. La bendición ya estaba para este hijo de Dios. Pregunto, ¿cómo queda su conciencia luego de aquello? ¿Cómo queda la conciencia? ¿Acaso no le acusa? ¿Y acaso usted no tiene un conflicto interno del cual usted mismo dice, ay Señor, yo no sé, porque siempre la duda uno como que lo amarra, ay, yo no sé si hice bien o si hice mal. Ya cuando usted entra en esa duda, es porque ha hecho mal. Ay, yo no sé si hice bien o mal cogerle de la billetera $10 a mi marido. No sé, pero yo creo que hice bien. Mi querido hermano, esa ley era la que regía en estos tiempos. Pero Dios, mi amado, que había depositado de su espíritu a la hora de crear a toda esa descendencia, era, mi amado, el termómetro que si de alguna forma si conducía a las generaciones pasadas. Por eso es que dirá en el Nuevo Testamento que aquellos que murieron sin ley también serán juzgados. Y los que obviamente, las generaciones que murieron bajo el sistema de la ley, por la ley también serán juzgados. Volviendo al tema. Abraham no tenía ley, no habían preceptos, pero sí había en el corazón estado de plena conciencia de saber qué era lo que a Dios le agradaba y qué era lo que a Dios le desagrada. Y en esa ley, si me voy al texto de Génesis 4, sí que ya lo hemos leído, mi amado, ¿qué les impulsa a estos dos, hablando de Caín y Abel, dar ofrenda? Si no había ley que les exigiera ofrenda. No habían preceptos, no habían mandamientos que les dijeran, denme una ofrenda, porque la ley lo establece. No había, pero ellos lo hicieron. ¿Hubo un precedente antes de ellos? Sí hubo un precedente también. Pero ese precedente de ejemplo no lo puso el hombre, lo puso Dios. La Biblia no dice que Dios ofreció un sacrificio para sí mismo. Pero la Biblia sí dice que luego de que Adán y Eva pecaren, sí, Dios los vestiría para cubrir su desnudez. ¿Y eso qué quiere decir? Que tuvo que haber de manera forzosa, ¿qué cosa? Un sacrificio para poder obtener, ¿qué cosa? Para arropar a estos que han pecado. La piel necesaria para poder hacerle las túnicas. Y ese precedente fue el primer indicio divino como para que el hombre decidiera si luego o mañana más tarde ofrecer o no ofrecer. Pero Dios nunca le dijo, tienen que ofrecerme sacrificio, jamás. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque esto siempre nace del corazón. Míralo de esta forma, en tiempos presentes. Y disculpa la expresión, yo soy muy directo y hasta puedo usar palabras, no digo hirientes, pero sí digo sin anestesia. Cuando alguien te cae bien, dirás en su día de su cumpleaños, le mando una torta virtual y punto, cumplí. Pero si alguien te cae re bien, dirás, le voy a comprar un regalo. Así de sencillo. ¿Quién te obliga a comprar el regalo? Nadie. Lo haces solamente por puro deseo de tu corazón. Mi querido hermano, todo esto que he mencionado es simplemente un piso de introducción para podernos adentrar en lo que va a ocurrir en este texto. Cuando retomamos, pues, Génesis capítulo 14, quiero que consideres la parte introductoria para poder también considerar por qué Abraham hace lo que hace y por qué, de alguna forma, Melquisedec acepta lo que acepta también, porque aquí hay otro dato muy curioso.
Ya que cuando vemos el verso número 17, sí, encontramos de que Abraham viene de una victoria que Dios obviamente no le había dicho que lo haga, pero él sintió en su corazón hacerlo, ir a libertar ¿a quién? A su sobrino Lot, que se había visto de manera indirecta afectado por una guerra que se había originado de 4 reyes contra 5 reyes. Y claro, esa batalla, conforme al estudio de la semana pasada, se originó porque estos 4 reyes, sobre todo el rey principal de esos 4, tenía, sí, como tributario, entre otras naciones, a Sodoma y a Gomorra también. Pero estos dijeron, ya no te queremos pagar impuestos, y entonces se unieron estas 2 confederaciones y se confrontaron. Ya sabemos por la escritura que los 4 vencieron a los 5 y de rebote, como daño colateral, sí, en este caso Lot, con todas sus riquezas, con sus siervos, su esposa, con todo lo que tenía, fue llevado como esclavo por estos 4 reyes. Es allí donde Abraham, con sus criados, que no pasarán más allá de 300, sí, redondeando, mi querido hermano, se pone a orden de batalla sin ser guerrero. Eran pastores, se arman de espadas, de lanzas, y a ellos se le unen 3 familias más o 3 clanes más. Y así como la película de William Wallace, creo que, ¿cómo se llama? Corazón Valiente, me parece, ¿verdad? Se unen, mi querido hermano, esas familias y salen a atacar a los 4 reyes. Mi querido hermano, Dios, vuelvo y repito, nunca le ordenó a Abraham que lo haga. Pero Abraham sintió que tenía un compromiso moral de ir a ayudar ¿a quién? A Lot. Entra en batalla y gana la batalla. Y no solamente, mi amado hermano, que derrota a los reyes, sino que obtiene un botín tremendo, ya que los despojos de guerra, por lo general, sí, eran para el vencedor. Y si considero o si añado a esto, de que Abraham había salido en capítulos anteriores de la nación de Egipto, totalmente, si lo quiero poner en término actual, millonario. Porque la Biblia dice que Abraham salió de Egipto, sí, en un estado de riqueza. Sí, a manera de grandeza. Salió riquísimo, dice la Escritura. Mi querido hermano, todo esto, toda esta prosperidad material o económica, sí, no es que la buscó de alguna forma Abraham, sino que la obtuvo posiblemente por dadivosidad de los egipcios, que así fue, y por la victoria concedida ante estos reyes. Y allí dice la Escritura, cuando volvía, verso 17, de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió a recibirle, sí, Sodoma, el rey de Sodoma, sí, salió a recibirlo en el valle de Sade, que es el valle del rey. Entonces, y ojo, segundo indicio, Melquisedec. Su nombre, mi amado, bien podría decirse que significa, sí, Sedec, de hecho significa, sí, mi rey. El término Sedec, sí, de que es un derivado de Melquisedec, significa rey o mi rey. Y hay quienes lo traducen como rey de justicia. Sale por primera vez un hombre que no solamente era rey, que eso sí era común, sino que también dice la Biblia que era sacerdote del Dios Altísimo. Nombre exclusivo, primario, con que recién se conocía a Dios, o al gran luego manifestado, al gran yo soy, o al Yahvé, como lo dice la iglesia tradicional, o a Jehová, que es la traducción latinizada de Dios. Mi amado, ¿de dónde salió este sacerdote? Si todavía el sacerdocio ni siquiera tenía prospectos de salir. Mi amado, algo es seguro. Cuando uno ve la Biblia, y acompáñeme por favor, porque es necesario considerar estos indicios bíblicos. En el mismo libro del Génesis, capítulo 4 que habíamos leído, pero en el versículo 26, algo surgió aquí. Algo comenzó a desarrollarse. Dios no lo pidió, Dios
no lo impuso, Dios no lo obligó, no lo forzó, pero algo se dio, así como el diezmo. Algo surgió del corazón de la gente. Verso número 26, léalo por favor. ¿Qué ocurrió en el verso 26? ¿Qué comenzaron a hacer los hombres? Sí, a raíz de que nació el tercer hijo de Adán y Eva, llamado Set. Dice la Escritura que esa descendencia, los hombres comenzaron a invocar el nombre de ¿quién? El nombre de Jehová. ¿Quién los obligó a dar, si es que usted me lo quiere preguntar a manera muy práctica, quién les obligó a ellos a comenzar a tener culto para Dios? Porque eso es lo que significa básicamente. ¿Quién les obligó a decir, busquemos a Dios, reunámonos y busquemos a Jehová, invoquemos su nombre? Me imagino que dentro de ellos comenzó la gente, ¿sabes qué? Alabemos también al Señor. Y por ahí alguien en Dios sintió carga y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esto tiene que estar más organizado. ¿Qué les parece si de entre nosotros alguien preside la reunión? Y de a poco, del Génesis 4, porque usted debe de recordar que del Génesis 4 a Génesis 14, posiblemente ya han pasado 1000 años. Y un poco más. Recordando que el diluvio, mi querido hermano, se dice que es aproximadamente en el año 1750. En la vida de los hombres. Y desde ese entonces, ya los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Mi querido, también hay un ofrecimiento que Dios, sin pedírselo a Noé, sale del arca y ofrece un sacrificio. En gratitud, de alguna forma, en esa armonía de él querer ver delante de Dios, o alcanzar su favor, ofrece un sacrificio. Y Dios dice en la Biblia que lo recibió en olor fragante. Y ahí hace una promesa de nunca más destruir al mundo a través de un diluvio. Mi amado, estos indicios bíblicos, vuelvo y repito que no están como regla escrita. Los hombres comenzaron a desarrollarlo. Y vemos ahora un Melquisedec, verso 18. Vemos entonces a Melquisedec, rey de Salem, pero también era sacerdote, dice la Escritura. Sí, del Dios Altísimo, el cual, ¿con qué lo salió a recibir? Venían de una batalla terrible. Pero él lo salió a recibir con pan y con vino. Que obviamente era lo usual de aquel entonces para poder saciar tanto el hambre como la sed. Y dice la Escritura, hablando de este sacerdote y rey, y le bendijo diciéndole ¿a quién? A Abraham. Le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, obviamente el que le había dado la victoria, que entregó tus enemigos en tu mano. Y cuando él hace todo esto, no es que le está diciendo, mira, te voy a bendecir para que me des algo. No. Él simplemente, hablando del sacerdote, hace lo pertinente. Entregar la victoria de Abraham en las manos de quien se la ha concedido. ¿De quién? De Dios. Y en esto dice la Escritura, y le dio a Abraham, versículo 20, no dice que le dio el diezmo de todo. Esto es muy importante. Le dio los diezmos de todo. ¿Diezmos de qué? Posiblemente Abraham tenía los diezmos guardados desde que salió de Ur de los Caldeos, sumado con los diezmos de qué? De todo lo que se le dio en dónde. Y lo cual dice la Biblia que él era riquísimo. Mi querido hermano, y todo aquello que estaba atesorado, mi amado, él lo tenía debidamente separado para entregárselo a quien él en Dios creía era conveniente. ¿Quién obligó al uno a dar y quién obligó al otro a recibir? No había ley para ello.
pero sí había en el corazón, sí, la plena convicción de que esto se tenía que hacer. Luego, obviamente, Dios en su palabra, esta buena, diríamos, tendencia de los hombres que invocaron el nombre de Dios, luego Dios la normaría con su ley, con su palabra. Acompáñeme por favor, porque es necesario ver también estos antecedentes bíblicos, claro que sí. Venga conmigo, mi querido hermano, al libro de Deuteronomio. Acompáñeme por favor al 5º libro de la Biblia. ¿Lo tiene? Capítulo número 14. Deuteronomio, capítulo número 14. ¿Lo tiene? El Antiguo Testamento está lleno de pasajes como estos, pero he tratado de ser algo selectivo para no ser tampoco tan extenso a la hora de dar estas referencias. Capítulo 14, verso 22. Verso número 22. Y me interesa mucho este versículo por cómo inicia en su lectura. Dice el Señor, ¿lo tiene ya? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ojo, solo voy a leer ese verso. Usted en su casa lea todo lo que le sigue después. Porque más adelante le dirá, y diezmarás lo del vino, diezmarás de los frutos, de las cosechas, le pedirá todo. Pero me interesa cómo inicia el texto. Indefectiblemente, ¿qué dice el texto? Diezmarás todo el producto de tu grano. Me interesa la primera parte. ¿Qué es a su entender indefectible? Dice el diccionario tradicional, común, dice indefectible, que no puede faltar o no puede dejar de ser. Es decir, puedes olvidarte de algo, pero no de esto. Como cuando usted lo manda a comprar a alguien, al marido posiblemente. Mira, anda a comprar esto, pero eso sí, puede ser que no haya esto, pero me traes la papa. Cuidado con olvidarte de la papa. Y de pronto junto a la papa le manda a comprar cebolla, le manda a comprar hierbita, le manda a comprar queso. Pero la papa, no te olvides de la papa. Sí, yo te traigo la papa. Va, compra, regresa. La esposa rebusca en la funda y oh sorpresa. Bueno, ni tanta sorpresa. Faltó la papa. Y usted le va a hacer acuerdo. Yo te dije. Ahí le puede utilizar esto. Póngaselo. Indefectiblemente la papa no puede faltar. Amén. Dios dice en su palabra, no puede faltar o no puedes dejar de... ¿De qué? Hoy quiero ser como maestro de escuela. Indefectiblemente no se puede dejar de... Te puedes olvidar de pagar la luz. Te puedes olvidar de pagar la colegiatura. Te puedes olvidar de pagar Avon, Ésica. ¿Cuántas más hay? Siga, ¿cuántas más? Puedes olvidarte de hacer la recarga. Puedes olvidarte de comprar la cola, de comprar, no sé, lo que tú deseas. Pero de algo Dios ha dicho, indefectiblemente no puedes dejar de... ¡Qué lindo! Pero esta práctica que no era obligatoria antes de la ley, cuando vino la ley se hizo eso, se hizo ley. Lo que Dios vio que era un buen deseo del corazón, luego se hizo ley. Mira, es más o menos como lo que suelen hacer nuestras propias leyes. Sencillo. Y esto trajo una gran revuelta en el país no hace mucho tiempo. ¿Sí? La gente, mi amado hermano, casi tira al país patas arriba porque se le quitó ¿qué cosa? ¿Qué se le quitó?
un subsidio, no un suicidio, un subsidio. Es decir, mi amado hermano, un valor gratuito asumido por el gobierno. ¿Para qué? Para que sus ciudadanos compren la gasolina a un precio inferior. Porque la diferencia la asume ¿quién? El gobierno. ¿Cuánto tiempo tiene este subsidio? Dicen los entendidos, no tengo muy buena la memoria, que tiene cerca de 45 años. Se le quiso quitar la regalía y el hombre que dijo, no, esto es ley. ¿Me explico? Una regalía lo hizo ley. Es como el 13º, el 14º y el 15º sueldo. ¿A raíz de qué lo cobramos? Si el año tiene 12 meses. ¿A raíz de qué? ¿Fundamentados en qué lo cobramos? ¿Acaso si se trabaja enero se debe de pagar? Ya vio que no le gusta. Ahí así, para que le duela. Ay, hermano, pero eso es ley. Lo hicieron ley porque no era ley. Eso fue simplemente por lo que se conoce como los sindicatos. Pelearon por una bonificación adicional. Y claro, la asumieron y la pusieron como para darle una ayuda. ¿Se me ocurre? Hay una que se cobra cerca de entre marzo y abril, que es ¿para qué? Supuestamente. Para los útiles escolares. Fue una ayuda. Pero luego la ayuda se hizo. Mira, no es de extrañar que luego Dios, esto que era voluntario, también se hizo ley. Ahora, cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, mira que hemos dado muy, diríamos, tajantemente textos que no pueden ser rebatidos. Cuando vamos, al Nuevo Testamento, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Se diezma o no se diezma? Y antes de adentrarme al Nuevo Testamento, yo creo que es muy pertinente establecer, porque cuando uno establece, mi querido hermano, el diezmo, uno dice, bueno, ¿de qué mismo estoy hablando? El diccionario lo dice de la siguiente manera: diezmo, cada una de las 10 partes iguales en que se divide un todo. Repito, diezmo, esto lo dice un diccionario, cada una de las 10 partes iguales en que se divide un todo. Un ejemplo, si tiene $1, las 10 partes iguales de $1, 10 centavos. ¿Cuál sería el diezmo? Una parte de esos, de ese dólar. ¿Cuál? 10 centavos. Sencillo, ¿verdad? El problema es cuando sube de número. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted diezma de $1, usted dice, 10 centavos. ¿Verdad? Usted hasta podría decir, a mí se me cae hasta 50. No voy a diezmar 10. El problema es cuando el diezmo se lo establece no de $1, sino de 1000. Ahí es donde viene el asunto. Y usted dice, a ver, ¿cuánto hay que diezmar este mes? Ya vienen los décimos, creo, no sé. Bueno, eso es otra cosa. Allí, o las utilidades. Allí es donde el hombre dice, a ver, yo creo que es mucho. Yo te pregunto, si el diezmo dado como ordenanza, vuelvo y repito, ya por Dios, viene de un derivado del 10%, yo te pregunto, ¿y el 90% dónde está? Sé honesto en tu respuesta. ¿Dónde queda el 90%? ¿Dónde queda? Sí, ¿dónde queda?
¿Dónde queda? Si tuviera bolso o cartera, digo, ¿dónde queda? Queda en tu bolsillo. Sé práctico. El 90% queda en tu bolsillo. Sea de $1 o sea de 1000. El 90% queda en tu bolsillo. Mi querido hermano, ¿por qué la gente diezma? ¿O por qué diezmaban en los tiempos de Abraham? ¿Por qué? ¿Por obligación? No, por gratitud. De allí nace el texto en el Nuevo Testamento. Dios ama al dador. En el Nuevo Testamento, Dios ama al dador. Cuando usted está llenando el sobre de diezmo, debe de estar así. Ay, voy a diezmar, Padre, qué lindo. Claro, porque Dios ama al dador. ¿Cómo llena usted el sobre? Ay, el diezmo. Ay, Señor, que hasta los dedos se me entuyen. ¿Cómo hace para llenar el diezmo? Hay otros que les causa tanto dolor que le dicen a la idónea, llena tú, llénalo tú. Hay otros que le sacan el diezmo. Sí, a la fuerza se lo sacan. Hay otros que lo hacen pero lagrimeando, pero no de gozo. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre en su primera parte. Y seguidamente dice que también aquel que no lo hace por necesidad. Es decir, que lo está haciendo esperando obtener algo a cambio. Y aquí sí quiero ir contra mis colegas, entre comillas digo esto. ¿Estás enfermo? Diezma. ¿Te has quedado sin trabajo? Diezma. ¿Quieres que venga tu mujer a tu casa? Cuando la Biblia me enseña que yo no puedo jamás asociar lo que doy con una necesidad que yo tenga. ¿Me entiende? Todo lo que Dios, mi amado hermano, sí, pide al hombre, tiene que ser voluntario. Voluntario. No quiero que lo hagas exigiéndome algo. Señora, voy a diezmar, pero mira que ando sin empleo, ¿ah? Estoy diezmando de lo último que tengo, así que mira, pongo 100, ya sabes, mínimo 1000, ¿ah? O mira que tengo a mi hijo enfermo, así que voy a diezmar haciendo un esfuerzo, así que ya sabe, me lo va sanando. Tenga cuidado. Cuando uno da al Señor, mi amado hermano, uno no puede hacerlo por obligación, por exigencia, por demanda. Lo tiene que hacer con un corazón alegre y sin esperar absolutamente nada a cambio. Mire, cuando uno comienza a diezmar, Dios nos pone a prueba. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere ver de qué está hecho nuestro corazón. Hay gente que dice, hermano, desde que estoy diezmando, hasta me han bajado el sueldo. Desde que diezmo, hasta los perros me siguen y me muerden. Desde que estoy dando al Señor, no vendo nada. Y Dios lo permite porque te está probando. Para ver con qué clase de corazón das el diezmo. Claro, esto lo experimentan los que dan el diezmo. Los que no dan el diezmo, sí, nada les pasa, aparentemente, pero recogen en sí su dinero en sacos vacíos. Mira, yo venía comentando con mi esposa, en las iglesias donde no exigen el diezmo, sale más caro. ¿Cómo? Sí, porque no diezman, pero hacen retiro. Un ejemplo, no diezman, pero hacen retiro, y el retiro va de esto, es decir, lugares apartados para ir a buscar la presencia de Dios. Dice, va a haber esta semana un retiro. ¿De verdad? Sí. 200 por cabeza. ¿Cuántos se apuntan? Va a haber café, almuerzo y merienda. 2 días.
100 diarios, pero la presencia de Dios se va a derramar. Apúnteme, yo también voy, llevo a la comadre, hasta el perro lo llevan. Y la pregunta es, ¿y cuánto gana usted? Yo gano el sueldo básico. ¿Y cuánto va a pagar por el retiro? $200. ¿Y del sueldo básico cuánto es el diezmo? Queriéndolo redondear para bien del Señor, ¿cuánto? $40. Porque no hay que ser tacaño con el diezmo. Hay gente que dice, a ver, yo gano, no se me ocurre, ¿no? 365 como los días del año, ¿no? Así que voy a diezmar $36.50. Yo no digo que está mal, está bien. Pero hay otros que son más dadivosos. No, ¿qué? 36,50, 40. No, va a 50 en el nombre de Jesús. Si caso yo le estoy perjudicando a Dios. Él me bendice cuando yo doy, porque Dios dice en su palabra que el que siembra escasamente va a segar, pero el que siembra abundantemente también va a cosechar. Mi querido hermano, eso es por un lado. Por otro lado, aquí no se diezma, pero hay talentos allá afuera. Así que como vamos a construir, unos hermanos se han reunido, han donado todo lo que han, para poder preparar el platillo, y cada plato cuesta solo $5. En mi familia somos 5. Por 5, 25. Y como los talentos son todas las semanas, por 4, ¿cuánto? $100. Si gano el sueldo básico, ¿con cuánto ya me fui en contra? Con 60. Matemáticas. Hermano, va a haber tómbola. Va a haber venta de ropa, pulguerito. Y súmele todas las actividades para hacer fondos de lo que a usted se le ocurra. Llegue a fin de mes y mire cuánto le han sacado del bolsillo. Saque cuenta. Y la pregunta es, ¿así Dios lo ha dispuesto? ¿La iglesia está obedeciendo el mandamiento? La Biblia sí dice, indefectiblemente diezmarás. Jesús, ¿qué dijo del diezmo? Ven conmigo a los evangelios. ¿Que Jesús habla del diezmo? No lo puedo creer. Sí, venga conmigo. Y es tan claro que hasta me asusto cuando lo leo. Mateo capítulo 23. ¿Lo encontró? Evangelio según San Mateo, capítulo número 23. Dice el Espíritu Santo allí lo siguiente. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo inspiró a hombres para que esta palabra la tuviéramos al alcance de la mano? Él nos está hablando. ¡Ay de vosotros!, le dijo el Señor, reclamándole al sistema religioso de su tiempo. ¡Ay de vosotros! Escribas, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Hipócritas, porque, ojo, no solo lo nombra, sino que mira lo que va a pasar, porque diezmáis. ¿Qué diezmaban en aquel entonces? La menta, hablando de el laurelcito ese que sí tiene este tipo de fragancia y de sabor. Diezmáis la menta. ¿Diezmáis qué cosa? El eneldo. Ahora, la menta son hojitas. Y cuando dice diezmáis la menta, es porque los agricultores, sí, o los que venían de hecho a dar el diezmo, llamado los sacerdotes y escribas decían, a ver, ¿cuánto produjo tu parcela? Se me ocurre. Yo sembré el mes pasado, sembré, 50 plantitas y ahora son árboles. Listo. Pero la menta, como es una hojita valiosa,
sobre todo para aspectos de curación, dijeron, ¿y cuántas ramas tiene el arbolito? Dice, bueno, el uno parece, no sé, las voy a contar. 75 ramas, perfecto, 7 ramas y media me las vas trayendo. Así exigían. Cuando sacaban los sacos de achote, decían, ¿y cuántos granitos de achote hay? Uy, no sé qué me voy a poner a contar. No sé, papito, pero me los cuenta y me los diezma. ¿Y el comino? Y Jesús dijo, ¿qué les está pasando? No sean hipócritas. Diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Es decir, eres tan detallista para poder, eres tan detallista para poder sacarle al pueblo hasta la más mínima pepita para el diezmo. Y dejas o te olvidas lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Y usted dirá, pero ahí no dice que hay que diezmar, ¿sí o no? Y Jesús remata con estas palabras y hace gol. Léalo. Esto era necesario hacer. ¿Y qué dice lo otro? ¿Qué dice la última parte? Sin dejar de hacer. ¿A qué aquello crees que se está refiriendo? Al diezmo. Hagan justicia. Hagan misericordia. No se olviden de los actos compasivos de la fe. Pero tampoco no se vayan a olvidar de aquello que se tiene que hacer porque la ley lo establecía. ¿Qué cosa? Diezmar. Hay otros teólogos que se van más allá y dicen, sí, pero todo se cumplió hasta que Jesús murió. Es decir, muerto Jesús, allí quedó el asunto del diezmo. Y como el Espíritu Santo conoce lo duro del corazón, preparó la carta a los hebreos. Acompáñeme. Mira, lo que yo quiero hoy es que salgas de aquí, no diezmando, ¿ah? Yo quiero que hoy salgas de aquí con el conocimiento de que el diezmo existe, es real, pero solamente lo harán los que salgan por ahí amando al Señor del diezmo. No al diezmo, al Señor que pide el diezmo. Porque no diezma el que tiene, sino el que ama. Amén. Míralo como en tu casa. Te besa no el que tiene la obligación de besarte cuando se va. Te da el beso aquel que ama a su mujer y se despide con un beso. ¿Me explico? Ven conmigo. Carta a los Hebreos. Capítulo número 7. Y esto me llena de gozo porque a Jesús, como primer pantallazo, lo pone como el sucesor de ¿quién? De ese sacerdote que antes de que se levantara el sacerdocio, mi amado hermano, ya existía. Melquisedec. Capítulo número 7 de Carta a los Hebreos. Dice el Señor en su palabra, versículo 1. ¿Lo tiene? Por si acaso Hebreos no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Dice el Señor, capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedec, ¿se refiere a quién? A Melquisedec en los tiempos de Abraham, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, verso 2, a
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Verso 3. Sin padre. Cuando habla de sin padre, ¿de quién crees tú que está hablando? ¿De quién? De Melquisedec. Es decir, no tenía un padre que era sacerdote. No. Él viene como un sacerdote inédito, único. Sin padre, sin madre, sin genealogía de sacerdotes, es lo que quiere decir, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante. Hablando de Melquisedec, lo asemejaba ¿a quién? ¿A quién lo asemejaba? Al Hijo de Dios. Dice la Biblia con respecto al sacerdocio de él: permanece sacerdote para siempre. Ahora, hasta allí hablando de quién? De Melquisedec. Pero en el verso número 4, mi amado hermano, mira lo que nos va a decir. Y quiero que lo leas no con los ojos del codo, sino con los ojos del corazón. Amén. Porque si los lees con los ojos del codo, nunca podrás ver que Dios te está diciendo: papito, el diezmo sigue estando en pleno vigor. El tacaño dirá: ¿qué diezmo? Yo aquí no veo diezmo. Ya vas a verlo. Léelo con un corazón agradecido y vas a ver cómo aparece. Considerad, pues, cuán grande era este. ¿Quién? Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, es decir, no sé, si usted me lo pregunta a mí y yo hubiera estado en los tiempos de Abraham, y si yo hubiera querido dar diezmo, ¿a quién cree usted que yo le hubiera dado el diezmo? A Abraham. Porque es el patriarca. Pero no, ocurrió todo lo contrario. El patriarca le da los diezmos a un total desconocido. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, ojo, pasa al orden de los tiempos de Moisés. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de ¿quién? De Abraham. Verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, es decir, que no viene de sacerdote alguno, ni de la tribu de Leví, es lo que quiere decir, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía. Yo pregunto, ¿cuántos tienen las promesas de Dios? Ay, si no sé, pues si Dios me... ¿Cuántos tienen las promesas de Dios al alcance de su mano? Al que tenía las promesas, a Abraham, es decir, al patriarca que se le había prometido, ¿qué se le había prometido? La tierra y la descendencia. A él que se lo bendijo, mi amado, el bendecido es el que da al sacerdote. Y dice la Escritura, verso número 6, perdón, 6, en la parte final. Y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna. ¿Hablando de quién? ¿De quién estamos hablando? De Melquisedec, el menor. ¿Es bendecido por quién? Porque si usted pone en balanza a Melquisedec y a Abraham, ¿quién era mayor de los dos? ¿Quién? Abraham. Por su llamado, por su bendición,
por la labor que estaba desarrollando. Mientras Melquisedec era tan solamente un hombre, sí, y un rey, obviamente, sí, y un sacerdote que pernoctó en un solo lugar. Y el mayor bendeciría al menor. Versículo número 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso número 8. Y aquí, ¿dónde? ¿Dónde aquí? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí en esta tierra. Aquí en si yo quisiera trasladarlo a este momento. Aquí es donde está la iglesia del Señor. Y aquí, ciertamente, ¿qué dice? Reciben los diezmos hombres. La pregunta es que ya no... Y Pablo, ¿dónde está? ¿En el tiempo de la gracia o en el tiempo de la ley? Recordando, mi querido hermano, que luego ya iremos por allá. Ya iremos a 1 de Corintios capítulo 9 y luego iremos a 2 de Corintios capítulo 9. Son dos textos paralelos que hablarán de cómo una iglesia gentil está dando para la labor de la obra del Señor. Dice la Escritura, verso número 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora, ¿de quién está hablando? De Abraham, ya se murió. De Melquisedec, hace rato que se murió. ¿Quién es el que vive? Porque el texto más adelante dirá que Jesús es ahora el nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo no sé, pero yo tengo lentes para ver y leer y decir, estoy leyendo bien. Pero esto no se trata de leerlo y de autoconvencerme de que si el diezmo se da o no se da. Esto se trata de ver, mi amado hermano, con el alma y decir, no importa si Dios me pide, así Él me pide el 90% y yo me quede con el 10%. Dios es Dios y Él merece de mi corazón todo lo que tengo. Amén. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también anticipadamente ¿quién? Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Mi querido hermano, cuando avanzamos en el texto bíblico, para no cansarlos tanto, dice la Escritura, mi querido hermano, si vamos allá al versículo número 21, en esa pequeña estrofita que lo tenemos allí, luego de él dijo, 2 puntos, lo tiene, verso 21, del mismo capítulo 7, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho, dice la Escritura, fiador de un mejor pacto. Pero la pregunta es, ¿dónde está abolido? Usted puede, mire, vaya a su casa, coja una lupa, siéntese y mire, y escudriñe y diga después, ¿dónde se está sacando el diezmo aquí? ¿De dónde? Mi amado, 1 de Corintios, capítulo número 9, dice el texto de la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo número 9. Verso 7, me encanta la analogía que Pablo toma para ilustrar la enseñanza. ¿Lo tiene? Y mira, aquí, antes de leerlo,
doy un preámbulo. Pablo hace alusión a su llamado y a su servicio para con la obra del Señor. Y dirá lo siguiente: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, ¿quién se mete en la fuerza militar simplemente porque dice, bueno, quiero ser soldado? Y claro, y cuando dice de sus propias expensas, y me voy a mantener a mí mismo, voy a comprar mi propio uniforme, voy a comprar mi propia arma, voy a instruirme por mí mismo. ¿Quién hace eso? ¿Habrá alguien que haga eso? No. Más bien la gente dice, uy, no hay trabajo, creo que voy a ser mejor soldado. Dicen que es buena jubilación. Eso es lo que Pablo menciona. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Y no toma, dice allá, apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. ¿Digo esto solo como hombre? No, dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, ¿qué cosa? No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por quién? ¿Por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Y dice aquí, con esperanza de recibir, ¿qué cosa? Pregunto, ¿por qué trabajas? ¿Porque te cae bien el jefe? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué? Se oye feo, pero lo haces por el vil dinero. ¿O no? ¿Por qué trabajas? Es que yo amo estar parado esperando en el sol que vengan los clientes. ¿Por eso trabajas? Es que me da gusto cada vez que llueve y me mojo. Y me encanta ir cuando voy afiebrado. No hay cosa más linda que trabajar enfermo. Trabajas por obligación, porque hay que ganar dinero. Y dice el Señor, verso número final del versículo número 10, dice, con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Verso 11. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Si nosotros sembramos entre vosotros, le está escribiendo a la iglesia, si nosotros sembramos entre vosotros, ¿qué cosa siembra? Lo espiritual. Es gran cosa si segáramos de vosotros, ¿qué cosa? ¿A qué crees tú que se está refiriendo? ¿A qué? No necesariamente al diezmo. ¿A qué? A lo económico, a lo material, a todo lo tangible. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí esto es otra cosa. Pablo no dice que no se debe de cosechar también qué cosa de entre la iglesia, lo material. Pero Pablo dice, ojo, si no hago uso de este derecho, pero ¿qué cosa es esto? ¿Es algo opcional? Yo te pregunto, si tu jefe te dice, mire, es opcional que usted venga el sábado a trabajar. Es opcional. Y usted preocupado, obviamente, dirá que va a pagar horas extras. No. Bueno, sí para el que quiera venir. Pregunto, si estás falta de plata, ¿qué harás? Si estás falta de dinero, ¿qué vas a trabajar? Porque sabes que hay paga de por medio. Pero si te dice, el que quiere venga, pero no hay remuneración. Pero es opcional. ¿Tú qué dirás? Entonces no voy. El solo hecho de movilizarme de aquí hasta allá ya es un
Y es un gasto. Y cada vez que hacen trabajar los sábados es hasta las 5 de la tarde. Y no hay almuerzo. Usted dirá, no, salgo en contra. El jefe puede llegar a decir, porque para él es una opción, él puede decir, ¿saben qué? Quiero incentivarlos. Les voy a pagar y les voy a dar el almuerzo. Ay, la gente que hace, se anima y dice, no, ¿cuántos quieren venir el sábado? Yo, todo el mundo quiere venir el sábado. Esto se lo pongo con un mero ejemplo. Cuando Pablo habla a la iglesia, les dice, mira, recibir de ustedes lo material no es una opción, es un... ¿Qué cosa es el 13º ahora? ¿Qué cosa es el subsidio de la gasolina ahora? Un derecho ahora. Está decretado. Y Pablo dice, recibir de ustedes lo material no es una opción, es un derecho. Pero yo, dice Pablo, no hago uso de ese derecho. ¿Pero por qué no hace uso del derecho? ¿Por qué? Porque no quiere poner qué cosa en medio de la congregación. ¿Qué cosa no quiere poner? Obstáculos, pretextos. Porque la gente lo primero que ve cuando se habla de dinero o se pide algo de dinero, ¿qué ve la gente? Un obstáculo. Uy, a mí no me gusta ir a la iglesia de Monopol porque ando pidiendo plata. Andan, toda la vez publican ahí, que para los juguetes, que para el terreno. Imagínate si hiciéramos tómbola, venta de comida. Ahora, por si acaso, la ropa que está allá afuera no es nuestra. Eso es justamente una de las razones por qué quiero salir de aquí, porque quiero tener un lugar propio en Dios para que todo sea conforme al servicio que realizamos. Esto es algo totalmente aislado. Claro, el que pasa en un colectivo y no nos conoce, ¿qué dice? Ve, casa de oración, tremendo pulguerín que tienen allá afuera. Y claro, y ropa del pastor es lo que está viniendo. Dice la Biblia, mi querido hermano, dice, mira, verso número 12 estoy, ¿verdad? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que, eso sí, como la iglesia no da, ¿qué le toca a Pablo y a los que sirven? Soportar, dice la Biblia. Sí, léalo bien, por favor. Sino que lo soportamos todo. Yo te pregunto, yo le digo, yo con mi esposa comento muchas cosas y le digo, porque somos una sola carne, y le digo, si la iglesia subsistiera de aquellos hermanos que vienen una vez al mes, esto hace rato que hubiera cerrado. Porque no solamente que vienen tan distante, sino que muchas veces cuando vienen con las manos y el corazón sobre todo vacío. Gracias al Señor que tiene hijos que le obedecen y que lo aman, que sostienen la obra. ¿Ve la diferencia? Imagínate que todos los que están en tu casa, no aquí, en tu casa, decidieran no aportar ni un solo centavo. ¿Qué pasaría con tu hogar? Sé honesto. Llénalo de amor, llénalo de caricias, de abrazos y de besos, pero ni un solo centavo. ¿Qué pasaría con tu hogar? Dime, ¿qué pasaría con tu hogar? ¿Qué pasaría con tus hijos que están estudiando? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Acaso no tendrías que sacarlos de la escuela? Porque ya no hay para pagar, ¿qué cosa? La colegiatura. ¿Acaso no estarían todos anémicos? Porque no hay para comprar ni siquiera un pan. ¿Acaso no tendrías peleas todos los días con tu mujer reclamándote que eres un sinvergüenza, un vago, que no sirves para nada, un mantenido? No te diría eso. Dios fue mucho más ético y le dijo al pueblo, ladrones. Ay, Señor, se me salió. No, así les dijo. Sí, así les dijo. Malaquías se los vomitó en la cara. Le dijo, vosotros las naciones todas me habéis robado. Le reclamó como a un ladrón. Ya vamos para allá. Es que esto tiene segunda parte.
Mañana no es feriado, no. Para quedar, hoy es domingo negro. Usted me entendió. Hoy es domingo negro, porque el viernes negro mucha gente fue a dejar hasta el hígado empeñado hasta el próximo año por algo. Y no saben que cuando uno da para Dios, Dios no nos quita, Dios nos bendice y nos multiplica más bien. Amén. Aleluya. Tengo Santa Cena, quiero cortar hasta aquí, porque el próximo domingo será diezmo recargado, como la película, ¿no? Habrá una segunda parte. ¿Cuántos van a venir a la segunda parte? Aleluya. Espero entonces que hasta aquí el Señor te haya hablado. Aleluya. Sí, vamos a orar para pasar a este tiempo de Santa Cena. Sí, por asuntos de tiempo lo vamos a hacer de una manera más práctica, más rápida. Así que hoy lo vamos a hacer un poquito con mayor celeridad. Oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús, yo en lo personal estoy muy agradecido